Bienvenidos a todos. En esta clase final, es el último tema que corresponde a la materia. Vamos a ver el dibujo de conjunto y despiece, que es una síntesis de la aplicación de todas las normas que hemos ido viendo en el desarrollo de la materia. Vamos a ver que este tema es muy importante en vista de que se aplica todas las normas de dibujo que hemos ido viendo durante el semestre. Entonces, para eso vamos a ver diferentes tipos de planos que se pueden desarrollar de una máquina, de un componente. Y estos se pueden clasificar de la siguiente manera: los dibujos llamados de conjunto o los planos generales, donde se muestra todo el conjunto de una máquina ya completamente diseñada y armada. Los planos de fabricación, que corresponden al despiece de cada una de las partes de la pieza que corresponden a la máquina. Y luego planos complementarios, como ser los planos de montaje o los planos en perspectiva explosiva. Vamos a ver cuáles son las características de estos planos. Como dice ahí la parte introductoria, el plano de conjunto representa una visión general del dispositivo a construir, de forma que se puede ver la situación de las diferentes piezas que lo componen, con la relación y las concordancias existentes entre ellas. La función principal del plano de conjunto consiste en hacer posible el montaje, y esto implica que debe primar la visión de la situación de las diferentes partes que componen la máquina. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es un plano de conjunto. Un plano de conjunto está compuesto por diferentes partes, por diferentes elementos, que una vez armados, cada cual y cada uno de ellos ocupa el lugar correspondiente en la posición correcta, con los ajustes, con las tolerancias correspondientes. Un plano de conjunto puede constar de diferentes elementos que se van enumerando en el plano, y luego en el mismo plano se va indicando las características de cada uno de ellos. Ahí tenemos el claro ejemplo de un plano de conjunto donde mostramos un pequeño mecanismo compuesto por diferentes elementos. En este ejemplo también podemos ver un pequeño mecanismo compuesto por una rueda, un eje, los bujes correspondientes y el soporte del mismo, ¿no? Vemos que este plano tiene diferentes partes. Es un plano de conjunto que lo vemos en dos vistas, una vista frontal y una vista lateral. De similar manera, también podemos ver enumerado las diferentes partes que componen el mecanismo. Como pueden ver acá, estamos empleando también todas las normativas que existen para representar un elemento en el plano, como por ejemplo el corte. Fíjense que la rueda central, esta rueda central que tenemos acá, está representado en corte. Y algunos de los elementos también están representados en corte, para poder visualizarlos claramente y poder ver la parte interior de los mismos. Algunos otros elementos, como por ejemplo este soporte, tenemos un corte parcial acá, un corte parcial donde podemos ver también la forma del orificio que tiene en esta parte, al igual que en esta otra parte, ¿no? Aquí tenemos otro corte parcial, al igual que esta parte, para poder visualizar los elementos que tiene el mecanismo en esta parte, ¿no? Que son los pernos de sujeción. Estos pernos de sujeción se pueden ver representados acá. Entonces, un dibujo de conjunto es la representación del mecanismo en el cual no es necesario o no se puede acotar cada parte de la pieza. Sería imposible acotar cada elemento. Es difícil, no se puede, sería muy complicado la figura. Lo máximo que se hace acá es indicar las dimensiones generales en cuanto al alto, largo y profundidad que tiene el mismo. Pero no se hace el acotado, solamente se indica con un número correspondiente cada una de las piezas. A la hora de realizar el plano de conjunto se debe tener en cuenta todas las cuestiones relativas a la normalización, como decía anteriormente, formato de dibujo,
grosores de línea que se utilizan, las escalas, la disposición de las vistas, los cortes y secciones, etc. En el plano de conjunto se debe dibujar las vistas necesarias. Al igual que el dibujo de una pieza cualquiera, el plano de conjunto debe también dibujarse con la cantidad de vistas estrictamente necesarias. Sabemos que una pieza puede tener 6 vistas posibles. Un plano de conjunto también se puede tener ese tipo de vistas, pero estrictamente las necesarias. En la figura anterior, por ejemplo, no es necesario dibujar una vista de perfil izquierdo. Con esta vista lateral derecha solamente tenemos representado de manera adecuada la pieza que estamos queriendo o el componente que estamos queriendo representar. Entonces hay diferentes normativas que hay que ir utilizando cuando se dibuja un plano de conjunto. La cantidad de vistas inicialmente debe ser la necesaria. Los cortes que hay que utilizar de las piezas. Hay que utilizar diferentes tipos de cortes, corte total, medio corte, corte parcial. En el plano de conjunto hay que identificar todas las piezas que la componen. Por eso hay que asignarles una marca o un número a cada pieza, relacionándolos por medio de una línea de referencia. Estas marcas son fundamentales para identificar las piezas a lo largo de la documentación. Aquí vamos a ver. La cantidad de piezas con las cuales se compone el dibujo de conjunto hay que describirlo acá en esta parte. Debajo, perdón, encima del carimbo, que puede ser DIN o ISO, tenemos este recuadro donde podemos ir indicando la cantidad de piezas que tenemos, el número del ítem que corresponde, esa numeración que habíamos visto en el ejemplo anterior. Siempre va en orden ascendente. Aquí sería la pieza número 1, la pieza número 2, la pieza número 3, la 4 y así, dependiendo de la cantidad de piezas que tenga el mecanismo. Aquí se coloca el nombre de la pieza, la norma con la cual ha sido construida esa pieza, el material y el semiproducto. Esta parte puede ir cambiando dependiendo de las necesidades que se tenga de reflejar la información de cada pieza. Por ejemplo, la norma ISO, aquí se indica el ítem, la numeración correspondiente, que va en orden ascendente siempre, la cantidad de cada ítem, el nombre, la designación del material o la dimensión puede ir en esta parte, y un otro ítem que se refiere al número de artículo o la referencia. Ahí vemos claramente indicado las piezas que componen el ejemplo anterior que habíamos ido viendo. La pieza anterior tenía 10 piezas, aquí está, las 10 piezas numeradas, la cantidad de piezas que existe de cada ítem. La pieza número 7 tiene 2 piezas, las arandelas, y estas son las características de cada pieza. Algunas piezas no se fabrican, sino que se compran, por ejemplo, los tornillos, y esa es la norma con la cual se compra. Esta pieza corresponde a la norma DIN 933, lo mismo que la arandela. Las demás piezas van a ser fabricadas según las necesidades que se tengan, ¿no? En la acotación decía también que no es necesario en el dibujo de conjunto. Un dibujo de conjunto está compuesto por varias piezas. No se puede acotar cada elemento acá. Ese acotado hay que hacerlo en el dibujo de despiece que se llama. Solamente se acota dimensiones principales que puede tener todo el conjunto, por ejemplo, todo el ancho que va a tener la pieza, todo el alto que va a tener la pieza y la profundidad. Se puede acotar algunas partes, como por ejemplo en un lugar donde existe ajuste. Por ejemplo, este eje de acá está entrando con un cierto ajuste en el orificio. Para que exista ajuste tiene que haber 2 piezas, habíamos indicado, ¿no ve? Y aquí está indicado el tipo de ajuste que va a existir entre las 2 piezas estas. Las cotas generales que indicábamos, que hay que indicar en el plano.
Y ahí tenemos otro ejemplo en el cual tenemos un pequeño mecanismo que es una prensa en dos vistas, ¿no? Una vista frontal en corte y una vista superior, también parte en corte. El corte se emplea para poder visualizar de manera adecuada las piezas internas que no lo vemos por fuera, que se ven como aristas ocultas, ¿no? Pero haciendo un corte correspondiente podemos visualizar las partes interiores de la pieza. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta en la enumeración de las piezas es el orden. El orden siempre tiene que ir en sentido de las manecillas del reloj, la numeración. ¿A qué me refiero? Si este es el 1, este debería ser el 2, este el 3, el 4 y así en ese orden debería ser enumerado las piezas. Si tenemos dos vistas, como en este caso del mecanismo este, se puede enumerar en las dos vistas. O sea, parte de las piezas se enumera en esta vista y la otra parte puede venir enumerado en esta vista, pero siempre en el orden correspondiente, no desordenado como se ve acá. ¿No? 1, 3, 2, 9, no así, está mal. Tiene que venir siempre en orden, ¿no? En un orden correlativo. Una parte de las piezas enumerado acá y la otra parte no. De tal manera que todas las piezas que componen el mecanismo este tienen que tener un número. No puede haber una pieza que no esté enumerada, porque en el carisma vamos a tener que describir la pieza con sus características correspondientes. Bien, ahora hablemos de lo que es el plano de despiece que se llama, o de fabricación. Porque mediante estos planos vamos a poder fabricar cada una de las piezas que componen el mecanismo. Es la representación gráfica de cada una de las piezas que constituyen un mecanismo o máquina, obtenido a partir del correspondiente dibujo de conjunto, haciendo posible la posterior fabricación individual de las mismas. En este dibujo se debe incluir formas y dimensiones de los diferentes detalles constructivos, tolerancias, acabados, o sea que este plano de despiece es un plano completo, donde están todas las dimensiones de una pieza. Aquí se tiene que estar perfectamente acotado todas las partes que componen la pieza. Aquí se puede utilizar los símbolos de acabado superficial, la acotación completa también distribuida en las diferentes vistas, ajustes. Ajustes una pieza sola no puede tener, pero sí tolerancias. ¿Ya? La cantidad de vistas necesarias de una pieza. Esta es una pieza que compone, que es parte de un mecanismo. Es una pieza suelta de un mecanismo. ¿No? Entonces, en este dibujo de despiece tiene que estar perfectamente todo bien indicado, de tal manera que permita su fabricación sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de, digamos, de detalles que falten en la parte constructiva y de fabricación de la pieza. Aquí se puede indicar también las tolerancias que va a tener cada una de las aristas, el acabado superficial, ¿no? Tiene que estar perfectamente detallado en el dibujo de despiece todas las piezas que son parte del mecanismo. Ahí tenemos otro ejemplo, donde tenemos, esto claramente ya me doy cuenta por la forma en la cual se ha dibujado, de que se trata de un engranaje. Si bien no veo los dientes, pero por norma ya sé que está dibujado, y esto representa un engranaje. Una vista frontal, una vista lateral, todas las partes que corresponden al acotamiento de la misma, el acabado superficial, ¿sí? Cortes, parciales o totales. Esto también habíamos indicado de que, como en un plano de detalle, tiene que estar dimensionado todo prácticamente. Hay lugares muy pequeñitos, como en este caso, que no se puede acotar aquí mismo. Ya sea en esta vista o en esta, no se puede acotar correctamente. Entonces esta parte se puede ampliar, eso habíamos visto también anteriormente, ampliándolo en algún otro lugar del plano, como se ve acá. Esta partecita, el detalle X, dibujado a una escala mayor, permite la acotación de este canalcito, que es un chavetero en todo caso, ¿no? Esta parte que corresponde a esta parte de acá. Los datos del engranaje que están acá, módulo 10, número de dientes 20.
Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que hay que tomar en cuenta para hacer el dibujo de despiece? Desmontar imaginariamente el conjunto, el dibujo de conjunto en sus piezas individuales, componentes, distinguiendo las piezas que están normalizadas, o sea que las piezas que vamos a comprar, como ser pernos, por ejemplo, rodamientos, esas piezas no es necesario dibujarlas, porque se supone que vamos a comprarlas, no las vamos a fabricar. El plano de detalle tiene que ser de las piezas que los vamos a fabricar, no de los que les vamos a comprar. Las piezas que vamos a comprar tienen que estar indicadas mediante qué normativa, mediante qué numeración se los va a adquirir. Distinguiendo las piezas normalizadas y las suministradas por otros fabricantes, para las cuales no es preciso realizar el dibujo de despiece. Se debe aplicar las normas de dibujo referidas al dibujo de piezas independientes, utilizando el sistema de vistas, según el sistema europeo o el sistema americano. O sea, cada pieza puede tener diferente cantidad de vistas, utilizando cualquier tipo de normativa. Cada pieza será representada con la cantidad de vistas necesarias, los cortes necesarios y detalles necesarios y suficientes para definir con claridad la forma de tus detalles constructivos. Comenzar el despiece por las piezas más simples en cuanto a su forma constructiva. Cada pieza se debe dibujar a una escala más conveniente, o sea que cada pieza puede ser dibujada en diferentes escalas. Las piezas no siempre van a ser dibujadas todas en la misma escala. Cada pieza tiene que tener un plano individual y cada plano puede tener una escala correspondiente de acuerdo al dibujo, de acuerdo a las características de la pieza. Se debe acotar las piezas hasta que las dimensiones de cada una de ellas se encuentren completamente definidas. Ya decía que no puede faltar ningún detalle de acotación de cada una de las piezas. Todo tiene que estar completamente acotado según las normas. Al realizar el despiece de un conjunto, se utiliza un plano para cada una de las piezas. ¿Qué quiere decir esto? Si un plano de conjunto, si un plano general de una máquina tiene 20 piezas, se supone que tiene que acompañar este plano de conjunto 20 planos de dibujos de detalle de cada una de las piezas. Siempre que no existan piezas normalizadas. En ese caso habría que disminuir la cantidad de planos de detalle. Esto significa que, en general, los mecanismos pueden estar formados por un elevado número de piezas, requiriendo en la mayoría de las ocasiones unos procedimientos de fabricación muy diversificados e incluso en diferentes talleres. De esta forma, cada taller o operario únicamente tendrá el plano de la pieza que va a fabricarlo. Es necesario entonces que cada pieza de la máquina tenga un plano específico, solamente de esa pieza para poder fabricarlo de manera adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos un mecanismo bien sencillito que está compuesto solamente por 1, 2, 3 piezas. Posiblemente este bastidor, el soporte, hay que fabricarlo. No se puede comprar, seguramente está hecho a una medida correspondiente que no existe en el mercado para comprarlo hechito. La polea también tiene ciertas dimensiones, ciertas características que hay que fabricarlo. Pero el pasador posiblemente tenga que comprarse, porque puede existir en el mercado un pasador para comprar, como este, el número 3. Entonces, este plano de conjunto, ¿cuántos planos de detalle tendrá? Pues tendrá uno que corresponde al bastidor, otro que corresponde a la polea, 2 planos de despiece. La pieza número 3 no tiene plano de despiece, porque es una pieza comprada, según una norma. Aquí está, fíjense, un pasador cilíndrico dice que es según la norma DIN 7. O sea que esa pieza, que es el número 3, no lo vamos a fabricar, lo vamos a comprar, pero aquí estamos indicando bajo qué normativa lo vamos a adquirir. Mientras que el soporte o el bastidor y la polea sí los vamos a fabricar y tienen que tener un plano de detalle. El material con el cual están construidos y otras características que puede ser importante indicar en el plano. El número de piezas de cada uno. Existe una sola pieza de cada uno. Entonces aquí vemos el plano de detalle del soporte, del bastidor. Fíjense acá. La pieza número 1 lo tenemos representado en 3 vistas. Una vista frontal, en corte parcial, una vista superior y una vista lateral.
Si se fijan acá, todas las partes componentes de esta pieza están completamente acotadas. El dibujo en vistas realizado según normativa. La acotación también se ha distribuido en las 3 vistas. Existen, digamos, acabados superficiales también en diferentes caras de la pieza. Y aquí también la indicación, ¿no? Ya sabemos qué significa esto. Que todas las superficies van a tener este tipo de acabado superficial, excepto aquellas que están indicadas con estos códigos de acá. Se ve claramente eso acá. Este plano es el que sirve para fabricar la pieza, de tal manera que este plano debe estar perfectamente dimensionado, correctamente representado en la cantidad de vistas necesarias. Sabemos que la cantidad de vistas necesarias sirve para reflejar, para que uno tenga idea de qué forma va a tener la pieza, cuál va a ser la forma constructiva, para que uno imaginariamente pueda darse idea de la forma que va a tener la pieza. Y a partir de este dibujo de detalle también podemos construir o podemos dibujar una vista isométrica de la pieza. El siguiente plano de detalle correspondería a la polea. ¿No? La polea, fíjense, representada con todas sus dimensiones. Una sola vista es suficiente porque es una polea completamente simétrica. No se requiere incluso 2 vistas. Con una vista es más que suficiente. Pero aquí en este dibujo estoy viendo que existe un grave error. No se ha aplicado la normativa adecuadamente. ¿Por qué? Fíjense el dibujo tan pequeñito y habiendo tanto espacio disponible acá. Hubiera utilizado una escala más grande para poder representar la pieza más adecuadamente, que se vea de manera clara. Entonces estoy desaprovechando el espacio que existe en la hoja de dibujo para representar un objeto pequeño. Escala 1:1 está dibujado esto, ¿no? Pero voy a utilizar una escala 2:1, amplificándolo un poquito y aprovechar el espacio que tengo en la hoja de dibujo. Eso es una recomendación que había dado anteriormente que es necesario tomarlo en cuenta. Ahora sobre la numeración. Todos los planos tienen que tener un número determinado. Plano del número. Los carimbos de la norma DIN o ISO tienen también un espacio para indicar el número del plano. En cuanto a esto, no existe una normativa que te diga el plano de conjunto tiene que tener tal número y los planos de detalle tienen que tener un cierto número. No, pero se utiliza una recomendación práctica, ¿ya? De tal manera que asignamos un número correspondiente al plano de conjunto, que sería el plano general de la máquina, donde se ve reflejado toda la máquina ya armada. ¿Ya? Sabemos que esa máquina va a tener muchos componentes y cada componente tiene que tener un plano de detalle. Entonces los planos de detalle serán varios, dependiendo de la cantidad de piezas que tenga el conjunto. Entonces, como les decía, no existe una normativa que te diga cómo es la numeración, pero uno, por recomendación, por criterio, puede colocar, digamos, en el plano de conjunto el número 1.00. En la pieza número 1 que corresponde a un elemento del conjunto, colocar la pieza número 1.01, el siguiente 1.02, 1.0 y así, dependiendo de la cantidad de piezas que tenga el conjunto. Se puede tener este tipo, ¿no? Eso es a criterio, no existe una norma correspondiente al respecto. Pero una máquina puede estar compuesto también por otros planos de subconjunto. El plano de subconjunto es una parte de la máquina. Si aquí está toda la máquina completamente armada, pero puede ser necesario tener un plano de subconjunto, como en este caso, donde está parte de la máquina armada acá, pero que también tiene varios elementos. Aquí existen varios elementos en el plano de conjunto, pero aquí también existen varios elementos que son parte del plano de conjunto. Entonces, este plano de conjunto va a tener varios elementos individuales y el plano de subconjunto también va a tener varios planos individuales, ¿no? Planos de despiece. Entonces, la numeración también puede ser de esta forma. El plano de conjunto general, el grande, puede tener el número 2.00, el plano de subconjunto 2.01, y los planos de detalle pueden venir más detalladitos, como en este caso 2.0101,
2.0102 y así. Se puede ir adoptando una normativa, digamos. Incluso la numeración puede ser alfanumérica, eso ya es a criterio del diseñador, del dibujante, del ingeniero, que va a asumir un criterio adecuado para enumerar los planos de tal manera que sea fácilmente poder ubicarlos. Porque se supone que estos planos van a venir en una carpeta, en un folder o en unos archivos. Entonces, para ubicar fácilmente los planos, es necesario darles una numeración correspondiente. Aquí un ejemplo de un plano de detalle, donde tenemos una polea con todos sus complementos. Con todas las partes constructivas de la misma, acabados superficiales, acotaciones, tolerancias, lugares donde sea imposible hacer la acotación, se lo puede ampliar con esta parte para poder dimensionar adecuadamente. Como les había recomendado anteriormente, para poder tener una idea más clara de la forma que va a tener la pieza, se puede complementar en el plano un dibujo isométrico de la misma, como vemos acá. Este dibujo isométrico ayuda bastante para poder tener una idea de la forma que va a tener la pieza que estamos dibujando acá. Entonces, esto es opcional, se puede complementar con un dibujo isométrico siempre que se trate de una pieza un tanto compleja que tiene varios detalles. Posiblemente en estas dos vistas no sea posible poder visualizar los detalles del elemento de manera clara. Entonces se puede acompañar esto con un dibujo isométrico para poder tener una idea clara de la forma que va a tener la pieza. Lo mismo acá, ¿no? Es un eje simple, un eje simétrico, que en este caso no requiere un dibujo isométrico para poder comprenderlo, una vista frontal y una vista lateral, ¿no? Una vista lateral que corresponde a la parte roscada. Aquí también me doy cuenta claramente que esta parte del eje es roscado. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo esta acotación, dice M33, es una rosca milimétrica que tiene un diámetro 33. Y viéndolo desde este punto de vista, esta es la forma en la cual se presenta una rosca, como ven acá. Se ha hecho un corte parcial para poder ver los detalles del orificio central que tiene este eje y una vista isométrica que acompaña para poder ver que esta parte es roscada, fíjense incluso, y los detalles de cada parte del eje. Entonces es importante tener siempre un dibujo de detalle de cada uno de los componentes de la máquina completa. Ambos planos son importantísimos, tanto el dibujo de plano general o de conjunto que se llama, o el plano de despiece. Ambos planos son importantísimos para poder fabricar y poder armar todo el componente que estamos diseñando. Este tipo de planos, el plano de conjunto y el plano de despiece, se puede acompañar con otro tipo de planos, como por ejemplo el plano llamado en perspectiva explosiva. El plano este tiene como finalidad indicar en forma adecuada y precisa la secuencia de ubicación de los montajes, de cómo se va armando, permitiendo con ello a cualquier operario realizar un desarme posterior, realizada la reparación, armar el conjunto siguiendo las informaciones del plano. ¿A qué me refiero? A esto. Este es un plano en vista explosiva, donde estoy viendo la ubicación de todos los demás los componentes que componen este mecanismo. Incluso se va indicando la secuencia en la cual se va montando. Primeramente tenemos el soporte central. Sobre este soporte central lo que primero se coloca es esta volanda, luego este buje, luego este elemento, este rodamiento, este retén y la tapa con sus pernos correspondientes. En esa secuencia se va armando. Por este otro lado lo mismo. Se introduce el eje, la chaveta, el rodamiento, otro rodamiento. Esto facilita bastante en el proceso de armado de la máquina. Esto facilita al operador, al mecánico que va a armar la pieza, de cómo tiene que ir la secuencia de montaje de los diferentes componentes que son parte del mecanismo.
¿no? Es un dibujo, entonces, un plano auxiliar que puede acompañar dependiendo de la necesidad que se tenga en el trabajo de armado, ¿no? Bueno, ejemplos de vistas isométricas. La vista isométrica puede ser dos incluso, de tal manera que muestre el detalle de las partes que componen el mecanismo. Una vista isométrica de un lado y otra de otro lado. En esta vista no podemos ver los detalles que tenemos aquí atrás, pero sí aquí ya los vemos, ¿no? La tuerca esta que no se ve claramente acá, la tenemos acá. Bueno, y esa sería la parte más importante que hay que tomar en cuenta para poder hacer el dibujo de despiece y de conjunto. En la próxima sesión les voy a mostrar algunos ejemplos de dibujos de varios mecanismos, cómo se realiza el dibujo de conjunto, de despiece, cuáles son las recomendaciones para realizar esto. Este tema este capítulo, en realidad, este tema del capítulo va a entrar al examen final. Esta parte no va a ingresar al segundo parcial, así que tomen en cuenta eso, pero en el final sí, como les decía, esto es una síntesis de todo lo que hemos ido aprendiendo en este tema de conjunto y despiece. Se tiene que aplicar todas las normativas y recomendaciones que hemos ido aprendiendo durante el semestre. Cualquier duda, no olviden que pueden consultarlo, ya sea al correo directamente o mediante la plataforma en Classroom. Muchas gracias.